Bueno, respecto a estos dos capítulos los estudiamos para tener una referencia de cómo se va a comportar la sangre. Ya hemos hablado en muchas ocasiones respecto a al sistema circulatorio y la presión arterial, respecto a cómo las densidades o el flujo que se va a contener en el flujo de sangre, pues va a determinar algo el comportamiento. Y hablábamos en ese momento de la viscosidad. Y un elemento que nos iba a dar esta viscosidad, pues es la presencia de eritrocitos. Entonces, realmente ahorita este capítulo solo es un capítulo como de un oasis en el cual vamos a llegar a tener puntos que va a intervenir directamente en la circulación y también cosas que ya hemos hablado en otros momentos, como en el aparato respiratorio. Hablábamos nosotros que la hemoglobina era el transportador de oxígeno y veremos aquí algunos de sus comportamientos. También más adelante vamos a leer otro capítulo en el apartado gastrointestinal en el cual vamos a ver cómo se producen las bilis dentro del el hígado y que va a intervenir un poco el elemento de los eritrocitos. También es un complemento a sus clases de histología o un repaso de sus clases de histología, lo que estén viendo ustedes, ya lo vieron, va a ser un repaso. Si por alguna razón todavía no lo han visto, pues va a ser solo un preámbulo para cuando ustedes aborden la médula ósea directamente en esto. Entonces los eritrocitos vamos a decir que son discos bicóncavos, van a tener una vida de 120 días promedio. Vamos a tener un diámetro medio de 7.8 micrómetros, un espesor de 2.5 micrómetros, puntos con el punto más grueso. Esto quiere decir que puede tener zonas de menor espesor y vamos a ver que el espesor en el centro es de 1. Un volumen medio de 90 a 95 micrómetros cúbicos, y esto lo vamos a ver nosotros cuando ustedes ven la interpretación de laboratorios de sangre, pues van a encontrar que aparece en volumen corpuscular, que sería el volumen corpuscular medio, o sea, cuánto puede contener, o qué tan grande es este eritrocito para poder contener, claro, pues oxígeno o el grupo G. Vamos a ver que tenemos distintas concentraciones por milímetro cúbito. Va a cambiar de entre el hombre y la mujer. Tenemos los valores. Sabemos ya que nosotros que el eritrocito va a concentrar hemoglobina en el líquido o va a concentrar hemoglobina en el flujo sanguíneo y que va a tener siempre, mencionábamos en la síntesis, en histología les van a mencionar que en la síntesis de eritrocito pues va a perder el núcleo para darle espacio para poder contener el grupo G. Vamos a ver que puede contener a 34 gramos por 100 ml de células. O sea, el acúmulo de un conjunto de células nos va a dar una capacidad total del contenido en peso que pueda transportar este eritrocito. Siempre lo hemos comparado como que fueran baúles. El hematocrito es un porcentaje de sangre que, que van a ser entre 40 y 45%. Entonces, nosotros en una hematología vamos a ver hemoglobina en gramos decilitros, va a ser las dimensionales. También vamos a tener un apartado que nos van a decir hematocritos, que nos va a dar en un porcentaje entre 40 y 45%. También pues, vamos a ver que la sangre completa en el hombre contiene una media de 15 gramos de hemoglobina por cada 100 ml. Entonces, nosotros al momento de hacer la dilución desde el punto de vista en las mediciones de laboratorio de una hematología, pues nos van a tirar gramos decilitros y nos van a tirar este valor de 14 gramos, 13, 12 gramos a 17 gramos. Y que un rango dentro de 11.5 a 15.5, de acuerdo también al laboratorio y al método que nos estemos utilizando, nos van a dar un valor determinado de cuánta hemoglobina podemos contener. Y aquí vemos que en las mujeres pues siempre van a tener un menor valor de hemoglobina que en el hombre. Esto es debido a que pues ellas presentan la menstruación y hay una pérdida significativa de volumen sanguíneo al momento de que menstruan. Entonces por eso siempre van a tener como un valor inferior respecto al hombre, porque el hombre pues no va a tener pérdidas constantes. Entonces una mujer pues mensualmente va a tener algún tipo de pérdida.
La producción de los eritrocitos, pues vamos a recordar en la embriogénesis, en sus primeros capítulos o primeros temas de histología, pues ustedes van aprendiendo ahí que en la primera semana embrionaria, en el saco vitelino, empieza la producción de este eritoblastos o eritrocitos inmaduros. Luego, en el proceso del crecimiento de los tejidos del embrión, pues vamos a ver que en el segundo trimestre de gestación se produce el hígado, vaso y ganglios linfáticos. Entonces ya estos órganos también empiezan a tener un rol en la síntesis de eritrocitos. Luego, pues sabemos que este es un grupo de células especializadas que se van a contener primero en el hígado, vaso y ganglios linfáticos y que luego pues van a migrar hacia la médula ósea a final de la gestación. O podemos decir también que pues las células que tengamos en el hígado vaso pues dejan de existir, las que van a producir eritrocitos y solo nos quedarían las que están en la médula ósea. Entonces, donde nosotros nacemos, pues ya la producción de estos eritrocitos va a estar regulado y relacionado directamente con la médula ósea. Dentro de esta producción, pues sabemos nosotros que el contenido de médula ósea va a ir cambiando de acuerdo al tiempo de vida de uno, el proceso de envejecimiento. Veamos que nuestras reservas directamente de esta médula ósea funcional, pues se va a ir reduciendo de acuerdo a la edad. O sea, ya un determinado tiempo, a los 20 años, la tibia, pues van a dejar de tener una participación en la síntesis de estas células, de la producción de eritrocitos. Y al final, pues nos van a quedar las vértebras, el esternón y las costillas, que como ustedes sabrán, pues no son los nodos voluminosos de los huesos que tenemos, pero al final, pues esos van a ayudar a nosotros a que sigamos produciendo células, directamente células sanguíneas, y que también veremos nosotros en la edad adulta problemas en la producción de eritrocitos y que nos va a manifestar algunas enfermedades. El proceso de la síntesis de los productos de la médula pues se va a llamar hematopoiesis. Veamos acá que siempre va a haber una célula precursora hematopoietica pluripotencial que va a tener la capacidad de generar varios tipos de células que van a tener una especialización al momento de producción. Entonces, luego de estas células precursoras hematopoietica pluripotencial, pues van a salir unidades formadoras de colonias esplénicas, en las cuales podemos encontrar nosotros de esta rama, va a salir las unidades formadoras de colonias de blastos. Estos van a finalizar con los eritrocitos o eritoblastos. También pues podemos encontrar que puede haber unidad formadora de colonia de granulocitos y monocitos, quienes van a encontrar directamente los neutrófilos, xenófilos y basófilos, y dentro de ellos también vamos a tener los monocitos. Luego también podemos tener en estas colonias esplénicas una unidad formadora de colonia megacariocitas que vamos a formar las plaquetas. Y estas plaquetas pues sí son muy importantes en el torrente sanguíneo, en el factor de coagulación, que ustedes estudian a mayor detalle en bioquímica. Entonces, de aquí están saliendo. También pues vamos a ver nosotros que tenemos células que nos van a ayudar a la defensa de virus, bacterias, parásitos, en los cuales van a salir de estas células precursoras hematopoyéticas, van a ser las células prolongadoras linfoides y también las hematopoyéticas pluripotenciales en la médula. Esto va a tener sus tiempos en los cuales se van a ir formando en los tejidos. Aquí pues no vamos a entrar a mayor detalle, esa información pues la tienen que aprender directamente para histología. Para nosotros en fisio pues solo es que ustedes se recuerden de dónde vienen estas células y a dónde van, o sea, de dónde vienen y cuáles van a ser formadas. Aquí vamos a tener nosotros las células linfoides, los linfocitos T, linfocitos B, que han sido muy mencionados ahora en la literatura médica por la respuesta que van a tener directamente contra el COVID o contra los virus, y que los medios mediáticos pues han empezado o mencionan esos nombres, y por eso algunas personas pues ya lo asocian a la respuesta virales. Pero los linfocitos B y T pues van a involucrarse en varias respuestas de defensa, tanto para bacterias o para hongos o parásitos, o simplemente un ser extraño o un cuerpo extraño que entra en nuestro cuerpo y que da una respuesta inmunológica. Entonces vamos a ver que las células precursoras hematopoyéticas son pluripotenciales,
Las células precursoras están comprometidas a una línea celular. O sea, vean acá que van a seguir una secuencia, eritrocitos. Ya en histología, pues es más complejo, hay muchos mediadores aquí, antes de llegar a los eritrocitos. Vamos a ver que hay un sistema de comunicación, o vamos a mencionar que hay un sistema de comunicación entre las células. Entre ellas van a utilizar la interleucina, y hay otras citocinas o quimiosinas que van a intervenir en esta respuesta para comunicarse entre ellas. Entonces, hay un lenguaje, una forma en la cual hay una señal química dentro de estas células, y hay también un receptor, una antena que va a responder a esa señal química. Y de acuerdo a la modulación de las señales químicas, que son las citocinas, pues vamos a tener nosotros varias respuestas alrededor de este complejo sistema celular. Y bueno, entre una de estas respuestas, pues van a ser inductores de diferenciación, entonces quiere decir que van a producir más de algo. O sea, necesitamos eritrocitos y los estimula, pues vamos a nosotros a producir más eritrocitos. Los eritrocitos, pues podemos encontrar nosotras que pueda nosotros distintos pasos, y también pueden haber anomalías, o en la traducción de esta información genética o en la síntesis pueden haber problemas. Entonces veamos aquí en la génesis del eritrocito, pues vamos a ver qué forma el preeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, eritroblasto crómico, reticulocito y eritrocito. Cada uno, pues, en el proceso de diferenciación va a ir obteniendo sus características, y al final en eritrocito pues vamos a perder este núcleo para poder contener la hemoglobina. Dentro de esto puede haber, necesitamos ciertos nutrientes y que podamos tener algunos cambios si esto no están presentes. Entonces, como una anemia hipocrómica microcítica, esto no va a permitir, donde hay carencia de hierro, pues va a haber una disminución del tamaño de estos eritrocitos, en la cual nosotros podemos ver al microscopio, o también podemos ver el volumen corpuscular medio como un valor de referencia para mencionar que este paciente pueda tener anemia. También pues, puede haber anemias en la cual la estructura del eritrocito cambia. Recordemos que va a tener una forma de disco cóncavo, y hay alguna anemia como la anemia falciforme, que la forma tiene como una semiluna, o que va a ser distinto a lo que está pensado o planificado por el cuerpo. Y esta disposición de estos eritrocitos hacen que se peguen más fácilmente a las estructuras, se exploten, no puedan pasar fácilmente, y van a tener ciertas manifestaciones los pacientes de dolor. Directamente estos pacientes van a tener mucho dolor a nivel de las extremidades y en zonas del cuerpo, porque va a haber una disminución de la irrigación en esas zonas. La anemia megaboblástica, pues es una situación parecida a la anemia hipocrómica microcítica, pero que la primera es por la deficiencia de hierro, y la otra, pues vamos a ver que va a haber deficiencia de vitamina B12, o de un conjunto de vitaminas hidrosolubles, que también pues en Bioqui repasan esa parte de las vitaminas del complejo B. Y entonces la vitamina B12 pues va a ayudar a modular esta información del tamaño del eritrocito, y que en el momento de la carencia pues va a intentar mejorar sus capacidades aumentando el tamaño, pero que igual los hace ineficientes y al momento del transporte, porque recordemos que el sistema de tuberías de las arterias y venas pues ya están configurados para un tamaño determinado. Y también pues podemos ver periodos alternos en la cual la maduración no se completa y hay una exigencia, y entonces van a salir mediadores inmaduros como eritroblastosis fetal, que vamos a ver que van a haber eritroblastos directamente presentes en la sangre normal. Entonces no deberían estar acá, porque al momento que salgan a la circulación pues tienen que ser eritrocitos. La masa total de los eritrocitos está regulada, porque es importante tenerlo, porque la función de este va a ser el transporte de oxígeno.
Al final, pues el tamaño, la masa o la distribución, conformación de estos eritrocitos va a estar relacionada con el transporte suficiente de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Si tenemos un exceso, pues no vamos a impedir el flujo sanguíneo preciso para, para bueno, a nivel de los tejidos. Entonces va a haber un efecto mecánico alrededor. También pues vamos a ver que esta estimulación, ¿cuánto necesitamos nosotros de glóbulos rojos, eritrocitos? Pues va a haber modulaciones químicas y hormonales dentro del tejido. Recordemos que sabemos la teoría de la vasodilatación, la teoría de la insuficiencia de oxígeno en la respuesta de la modulación de la circulación en un tejido, de acuerdo a la demanda, pero también pues vamos a ver que va a haber un sistema directamente a nivel de los riñones, que va a estar modulando, sensando la oxigenación de los tejidos. Directamente, pues la oxigenación que va a llegar al riñón. Cuando la oxigenación está baja, pues va a decir el riñón, pues no hay suficientes glóbulos rojos para que nos llegue a nosotros oxígeno. Y entonces vamos a ver que puede producir eritropoyetina, y la eritropoyetina va a ser un estimulante hacia la médula ósea para aumentar la producción. Entonces veamos aquí, las células precursoras hematopoyéticas en el peridoblasto va a formar eritrocitos. Una oxigenación tisular se reduce, o sea, no está llegando suficiente oxígeno a los tejidos, directamente al tejido del riñón. Pues vamos a ver que los factores que pueden introducir esa oxigenación es un volumen sanguíneo bajo, puede ser la anemia, que no transporta bien el contenido de oxígeno, puede ser que estemos produciendo hemoglobina baja, puede haber un mal flujo sanguíneo, que sea un sistema de comunicación dentro del riñón, o puede ser que también pues, el pulmón pues, no esté oxigenando bien, esté malo, tenga enfermedades pulmonares como EPOC, o haya destrucción a nivel alveolar. Entonces, todos estos conceptos pues ya los comprendemos desde el punto de vista fisiológico, y entonces cuando se reduce esa medición de oxígeno dentro del tejido, pues va a haber en el riñón va a haber una activación de producir eritropoyetina. ¿Por qué? Porque no hay suficiente oxígeno. ¿Cuál es la causa? Pues yo no la puedo determinar, eso dice el riñón. Lo que sí puedo determinar es que puedo aumentar el volumen de glóbulos rojos para, si hay pocas oxígeno o el oxígeno está lento, pues capturemos más y los distribuyamos. Si hay pocos vagones para llevar oxígeno, pues voy a producir más para que existan más vagones y llegue el oxígeno. Entonces, el riñón toma esa decisión de producir eritropoyetina, y hay una estimulación de la hematopoiesis directamente del eritroblasto. La eritropoyetina como tal, pues el 90% se produce en el riñón, tiene un factor 1 inducible por hipoxia, se une a elementos de respuesta a la hipoxia que reside en el gen de eritropoyetina. Entonces, recordemos que a nivel celular, pues todas las proteínas, hormonas, estructuras que van a sintetizar nuestras células, pues se van a estar guardada la información de cómo hacerlo en el material genético. Entonces, aquí solo lo menciona su libro, que al momento de esa hipoxia, pues va a ir a activar un gen para la traducción, el factor 1, y entonces ese va a permitir que se produzca eritropoyetina. Y la eritropoyetina va a tener un efecto como hormona en órgano a la distancia en la médula ósea. Y un porcentaje bajo, pues se va a producir en el hígado en un 10%. También pues vamos a ver que los eritrocitos tienen un tiempo de vida de 120. Luego de eso se van envejeciendo y van a llegar a un tiempo de destrucción, de apoptosis. También entran el vaso sanguíneo ahí como un sistema de filtro en el cual va a ir capturando a los eritrocitos que se van falleciendo o que van disminuyendo su efectividad. Y también recordemos que pues la pulpa roja, pulpa blanca, pues van a tener como un control de canales en la cual van a tener ciertos diámetros.
Entonces la forma y la modulación del eritrocito tiene que ayudar a cambiarse, o sea, se puede plegar, se puede reducir o puede ser muy pequeño, muy grande, y si fueran muy grandes o en esa membrana del glóbulo rojo, pues no es la ideal, pues va a haber un momento en el cual van a quedar atrapados en el vaso y va a ser un sistema de filtro. Entonces la maduración de eritrocito hay una renovación continua. Para esa renovación continua se necesita trifosfato de tiamina. También se utiliza cianocobalina, ácido fólico y si cuando estos no se encuentran se producen eritrocitos macrocíticos, o sea, eritrocitos muy grandes. En la anemia perniciosa, esta anemia va a estar relacionada que necesitamos nosotros en el estómago el factor intrínseco para la producción de vitamina B12, que también se toca directamente en bioquímica, que deberían verlo al menos estas unidades, digo yo, si no ya lo vieron, en esta cuarta y quinta. Y también pues lo vamos a mencionar nosotros un poco en el momento que hablemos de gastrointestinal. Luego también pueden haber ciertas enfermedades genéticas o tipos de absorción que puede aparecer el SPUDE, que nos va a llevar una deficiencia de ácido fólico y en la cual va a repercutir en esa renovación de los eritrocitos. La hemoglobina, vamos a ver que hay la formación de la hemoglobina, pues veamos nosotros aquí que son dos succinilcoenzima A más dos glicinas. Esta sería la estructura o la fórmula bioquímica. Sabemos que va a tener 4 piroles que va a formar la protoporfina 9. Entonces tenemos los piroles. Esta protoporfina con el factor 9 se va a combinar con el hierro y que la unión de estas dos estructuras se va a formar el grupo hemo. Al grupo hemo se le va a sumar un polipéptido y este va a tener una cadena de hemoglobina alfa y beta. Y entonces, dos cadenas alfa, dos cadenas beta, pues va a ser lo que conocemos nosotros como hemoglobina A. Así se da la formación de la hemoglobina. La hemoglobina inicia en los proeritroblastos y continúa incluso en el estadio de reticulocitos, ya que nos están poniendo otros factores intermediarios, y al final donde sale el eritrocito, pues sabemos que va a tener esta hemoglobina, va a acaparar casi todo el citosol de esta célula y vamos a desechar el núcleo. Y le vamos a dar un tiempo de vida de 120 días. La hemoglobina A es la combinación de dos cadenas alfa y dos beta. Va a tener un peso de 64,458 kilodalton, si no me equivoco. Ustedes, la dimensional del peso es kilodalton. Tiene 4 moléculas de hierro. Va a poder contener 4 moléculas de hierro y cada cadena tiene un grupo hemo. Y pues, al final puede transportar 4 moléculas de oxígeno que van a ser un total de 8 átomos en la unión. Entonces el grupo hemo, pues donde se va a poder fijar el oxígeno y va a formar esa curva de disociación de hemoglobina y oxígeno, que habíamos hablado en la disposición del transporte a microcelular de la difusión del oxígeno. Esto sería como la estructura bioquímica en la cual va a estar contenido. Como les digo, es un repaso porque igual esto le digo, esto lo van a repasar en otras asignaturas. El metabolismo del hierro, pues vamos a ver que la cantidad total de hierro es de 4 a 5 gramos, 65% está formado de hemoglobina, 4% de forma de mioglobulina, 1% está disperso en los tejidos, 0,1% es transferina, 15 a 30% está formado por ferritina en el hígado. Entonces, uno de los que va a tener muchas reservas de hierro dentro de nuestro organismo, pues va a ser el hígado. Y creo que nos va a dar tiempo al menos de ver un capítulo del hígado de fisiología. Dentro de esto, pues vamos a ver que la bilis va a ayudar también es un producto que va a ayudar a la saponificación de grasas dentro del tracto gastrointestinal, a digerirlas, pero también la bilis también nos va a ayudar a desechar algunos productos de desecho mediante a nivel de la defecación, pues al momento de las heces, pues vamos a descartar nosotros
algún porcentaje de bilis. Y ahí se va a ir algunas sustancias que no necesitamos en el cuerpo. Veamos que la hemoglobina de los eritrocitos pueden llegar, como van a fallecer o van a destruirse estos eritrocitos, pues se van a dispersar dentro del ambiente celular. Esto va a haber los macrófagos en los tejidos, van a ver estos segmentos de células destruidas y van a limpiar la zona. Los macrófagos van a fagocitar estos pedazos de células y va a empezar la degradación. En ese grupo va a haber hemoglobina. Entonces va a empezar la degradación de la hemoglobina que va a ser excretada mediante la bilirrubina. En los tejidos va a haber una dinámica del hierro que podamos contener y el hierro que puedan tener los tejidos. La mioglobina pues va a ser la que va a contener directamente los músculos en sí. Y veamos que los tejidos pues, pueden hacer una interacción entre la ferritina y el hierro libre. En ese proceso pueden haber también hemosiderina, grupo E y enzimas, que va a ser la dinámica de un intercambio. Dentro de ese proceso, cómo se va a transportar directamente en el torrente sanguíneo va a ser mediante la transferina en el plasma, pero también pues va a estar contenido gran comunicación con la hemoglobina eritrocitaria. Entonces vamos a ver que en la pérdida de sangre podemos tener 0.7 miligramos de hierro diarios en la menstruación en la mujer que tienen una pérdida ya establecida. El hierro se puede absorber en el intestino delgado y también se puede excretar mediante la formación de la bilirrubina 0.6 miligramos al día. Entonces, en esa dinámica, entonces veamos, hay cosas que no lo ingerimos nosotros en alimentos, o sea, ciertos alimentos van a llegar hierro, van a llegar al intestino, los vamos a absorber ahí y va a empezar la dinámica de distribución entre los tejidos y también de los eritrocitos. Y también de esa forma en la cual no absorbemos ni el intestino, vamos a excretar. Y para detener también la excreción, pues se va a formar como bilirrubina. Esta disposición, pues lo vamos a ver en mayor detalle en otros capítulos. Entonces vamos a recordar que el hierro se absorbe en el intestino delgado y se combina con la beta-globulina. Hay apotransferinas para transformarlas en transferrinas en el plasma. El citoplasma celular se une a la apoferritina para formar ferritina y hierro se reposita, entonces va a estar en los tejidos como ferritina. Y bueno, la hemoglobina si existe un exceso de hierro, entonces llenamos la ferritina y pues vamos a meterlo en otro lado, pues porque ya tapamos directamente o llenamos nuestros espacios para el hierro. En la anemia hipocrómica contiene menos hemoglobina de lo normal. Entonces no podemos contener mucho hierro tampoco y tampoco pues, vamos a transportar mucho oxígeno. La pérdida de hierro en el hombre se excreta 0.0 miligramos de hierro al día en las heces y en las mujeres se pierde ese 0.6 miligramos más el 0.7 de la menstruación y la mujer pierde 1.3 miligramos días. Entonces por eso siempre la mujer va a tener una hemoglobina menor que en el hombre porque tiene mayores pérdidas. Y entonces acá si vamos, puede haber preguntas que se les haga y se les ponga el 1.3, pero ustedes tienen, y tienen que decir de dónde vienen los otros, pueden desglosar el 0.6 en ese y 0.7. Entonces ustedes ahí salen 1.3, como para comprensión. En el aparato digestivo, pues vamos a ver que las aprotransferinas en las bilis se unen al hierro de los alimentos, entonces tienen los alimentos, aparecen las aprotransferinas y eso va a ayudar a la absorción a nivel del epitelio de los enterocitos. La forma de transferina se une a los receptores presentes en las células epiteliales del intestino. La transferina se absorbe por pinocitosis en los almacenes del cuerpo. Y bueno, se libera en transferina plasmática. APO1, APO2 y transglut, pues lo van a repasar ustedes en Bioqui, que son la absorción química o bioquímica de los alimentos en los micronutrientes, cómo se van a absorber. Nosotros ya en la parte digestiva vamos a ver cómo es el proceso de la degradación, o sea, qué utiliza el cuerpo humano para degradar los macronutrientes a micronutrientes y pues vamos a mencionar algunas características anatómicas y fisiológicas de cómo se puede dar la absorción
Pero los receptores, recordemos que van a haber proteínas de comunicación de doble vía, o también va a haber, también va a haber proteínas dependientes de ATP dentro de estos enterocitos. Es la forma en la cual se va a dar esa difusión o ese transporte de los micronutrientes, que eso ya le compete desde el punto de vista bioquímico. O el pensum está orientado que lo van a repasar en bio. La destrucción de la hemoglobina, pues vamos a decir que en los macrófagos la porción porifina es convertida en bilirrubina y se libera en la sangre, después en la bilis, o sea, como el depósito. Y entonces, como ven, solo es un capítulo como introductorio que va a varios conceptos que se van a entrelazar con informaciones que ya vimos nosotros en circulación, sistema circulatorio y respiratorio, y nos adelanta un poco de cómo vamos a ver el comportamiento en el siguiente módulo, que vamos a ver gastrointestinal. Ya cuando completemos también directamente el aparato circulatorio. Y claro, la viscosidad va a estar determinada por el número de células que vamos a tener en el hematocrito, que va a estar regulada a su vez por la eritropoyetina, por el contenido de oxígeno, y va a ser producida por la médula ósea. Luego, pues, en la parte final del capítulo les habla de un tipo de anemias que podamos tener, que son 2 páginas, ahí lo leen para tenerlo en cuenta. Igual, como les digo, esto nuevamente lo repetirán en Bioki, en el punto de vista microbiota, y van a ver otra vez este metabolismo de bilirrubinas, y van a ver a más detalle las células de transferina y ferritina cuando veamos el capítulo de hígado. Bueno, solo esto sería el tema del día de hoy. No es tan complejo el capítulo. El día jueves vemos el capítulo 34, que también es un capítulo introductorio a otras ciencias básicas. Al final, pues todas las ciencias básicas se entrelazan entre ellas. ¿Alguna duda o pregunta? Doc, a mí me salió una duda. Por ejemplo, cuando hay una hemorragia, pero una cantidad de sangre, como digamos 1,5 litros o 1 litro, aquí en el capítulo decía de que se logra restaurar la cantidad de eritrocitos normales de 3 a 6 semanas. Entonces me dio curiosidad, cuando hay una hemorragia, ¿cuánta sangre producimos diariamente? Al dato así de milímetros. No, Pues no no, exacto, no le solo... tengo, no le tengo el dato, pero si le dice el libro que en 6 semanas produce 1 litro, dividida entre 6 semanas, puede dividirlo entre 1 litro, y la cantidad va a ser entre, o sea, digamos si fueran 1000 cc. Y el libro le dice 6 semanas, ¿verdad? Entonces usted puede concluir que se va a producir 166 o 167 ml semana de sangre. Ahí mismo le da la respuesta el libro, pero eso puede variar, porque puede variar la alimentación u otras cosas en el paciente. Puede ser en algunos produzcan 200 ml, o otros les produzcan solo 100 ml, de acuerdo al factor. Entonces eso sería un aproximado de cuánto. Digamos, si fueran 6 semanas, son 6 semanas por 7, serían 42 días. Y dividimos 1000, que sería ml en 42 días, usted puede decir que por día se va a producir 23.8 o 24 cc día de sangre, bajo el punto del punto que les dice el libro de texto. Pero así como el dato que pues, no tenemos, por eso el libro de texto le da como un aproximado, porque va a variar de acuerdo a la situación del paciente y la causa de la pérdida. Y entonces realmente, pues nosotros en medicina, pues por eso existe la medicina transfuncional. Entonces, ustedes me dirán, pues tarda mucho en producir la sangre. Cierto, se tarda mucho. Entonces, nosotros ya lo sabemos que no se va a poder reponer esa sangre rápido. Entonces, donde hay una pérdida aguda y que va a limitar el funcionamiento del cuerpo,
entonces existe la medicina transfuncional y entonces decidimos nosotros pasarle una unidad de sangre al paciente, que va a tener entre 500 ml a 700 ml en esas unidades universales y que va a variar ahí la calidad de la sangre, pues porque puede ser, siempre se usa como un perfil que tengan un nivel alto de hemoglobina, los pacientes, bueno, la gente que va a donar, se les saca sangre previo para ver si están en capacidad, y entonces sabemos que pueden tener entre 14 y 15 gramos, pero también entendamos que los eritrocitos que agarramos nosotros y los metemos en una bolsa, no todos tienen un día de nacidos, por decirlo así, o un día de vida. Entonces, dentro de ese gran grupo que vamos a tener, puede ser que vengamos nosotros gente que, bueno, eritrocitos que ya tengan 2 meses de vida o 25 o 2.5 meses de vida y le queda solo medio mes de vida. Y entonces algunos de ellos van a no ser funcionales o van a fallecer en el camino en la espera de utilizar esa sangre al momento de la medicina transfusional. Entonces, eso sería la opción, o sea, si hay un sangrado que no lo preguntaba, pero se da cuenta usted que tarda mucho en producirse la sangre para reponer esas pérdidas, entonces por eso nosotros en medicina podemos decidir darle apoyo transfusional o sangre a un paciente, porque sabemos que no va a ser rápido la producción intrínseca en nuestro cuerpo. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, si no hay más dudas, con eso terminamos. Los veo el día jueves para ver el capítulo 34 y ya la próxima semana pues es parcial y luego pues, del parcial pues seguimos igual con los temas como teníamos planificado. Tengan